Buenas tardes, mi nombre es Lina María Galvis Olaya, soy estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Santo Tomás. Hoy les vengo a hablar sobre los 10 objetos más representativos del arte en arquitectura religiosa del siglo XVI. Megalitos. Los megalitos son monumentos de gran tamaño construidos con piedras, como los círculos de piedra de Stonehenge en Inglaterra. Los materiales utilizados en los megalíticos de la arquitectura religiosa del siglo XVI fueron principalmente la piedra y la madera. La piedra era el material más común y se utilizaba para crear bloques de piedra tallados con imágenes religiosas. Partenón. El Partenón es un templo dórico ubicado en la Acrópolis de Atenas, Grecia. Se construyó entre 447 y 438 a.C. y está dedicado a la diosa Atenea, la diosa protectora de Atenas. Los materiales utilizados en el Partenón fueron principalmente la piedra y el mármol. La piedra se utilizó para crear la estructura básica de templo, mientras que el mármol se utilizó para crear los elementos decorativos, como las columnas, el friso y el frontón. Pirámides de Giza. Las pirámides de Giza fueron construidas por los antiguos egipcios durante el Imperio Antiguo. En el siglo XXVI a.C. fueron construidas como tumbas para los faraones Keops, Kefren y Miserino. Los materiales que se utilizaron en la construcción de las pirámides de Giza fueron principalmente la piedra caliza y el adobe. La piedra caliza fue el material principal utilizado para construir las pirámides. Se extraía de canteras cercanas y se transportaba a la pirámide por medio de un sistema de canales y rampas. Los bloques de piedra caliza eran tallados con precisión para que encajaran perfectamente entre sí. El adobe se utilizó para construir los interiores de las pirámides. Se trataba de ladrillos hechos de barro y paja que se secaban al sol. Sigurats, pirámides escalonadas mesopotámicas utilizadas como templos y centros religiosos, como el Sigurat de Ur. Los sigurats fueron construidos por los sumerios, acadios, babilonios y asirios en Mesopotamia, desde el siglo XXVIII a.C. hasta el siglo VI a.C. Eran estructuras religiosas que se utilizaban para adorar a los dioses y para realizar ceremonias religiosas. Los materiales que se utilizaron para construir los zigurats fueron principalmente la tierra apasionada, el ladrillo y la piedra. La tierra apasionada fue el material principal utilizado para construir los zigurats. Se trataba de tierra que se compactaba con herramientas de madera y piedra. El ladrillo se utilizó para construir los muros exteriores de los zigurats. Se trataba de ladrillos hechos de barro y paja que se secaban al sol. La piedra se utilizó para construir las bases y los escalones de los zigurats. Se trataba de piedra de basalto, piedra caliza o arenisca. Panteón romano. Famoso templo dedicado a todos los dioses romanos en Roma, conocido por su cúpula. El Panteón de Roma fue construido por el emperador Adriano en el siglo II después de Cristo. Es un templo dedicado a todos los dioses del Panteón romano. Es una de las estructuras mejor conservadas de la antigua Roma y es un ejemplo destacado de la arquitectura religiosa romana. El Panteón se construyó sobre los cimientos de un templo anterior construido por el emperador Agripa en el siglo II a.C. El templo de Agripa fue destruido por un incendio en el año 80 después de Cristo, pero Adriano lo reconstruyó. Los materiales utilizados en la construcción del Panteón de Roma fueron principalmente el hormigón y el ladrillo. El hormigón fue el material principal utilizado para construir la cúpula del Panteón. El hormigón romano era una mezcla de piedra caliza, arena y cal.
que se endurecía con el tiempo. El hormigón romano era un resistente y podía soportar grandes cargas. El ladrillo se utilizó para construir las paredes del Panteón. El ladrillo romano era un ladrillo hecho de barro que se secaba al sol. El ladrillo romano era fuerte y duradero. La Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame es una catedral gótica ubicada en París, Francia. Se construyó entre 1163 y 1250 y es una de las catedrales más famosas del mundo. La Catedral de Notre Dame de París está construida con una variedad de materiales, incluyendo la piedra caliza, que es el material principal utilizado para construir la catedral. Se trata de una piedra natural que es muy duradera y resistente. La madera se utilizó para construir los techos, las vigas y otros elementos estructurales de la catedral. El vidrio se utilizó para construir las vidrieras de la catedral. Las vidrieras son paneles de vidrio coloreado que se utilizan para decorar las ventanas de las iglesias. El metal se utilizó para construir las puertas, las cerraduras y otros elementos decorativos de la catedral. Mezquitas islámicas, como la mezquita de Córdoba, en España o la mezquita azul de Estambul, con sus características cúpulas y minaretes. La construcción de una mezquita comienza con la excavación de un foso en el suelo. El foso se llena de arena y piedra para crear una base sólida para la estructura. Una vez que la base está terminada, se puede comenzar a construir las paredes. Las paredes suelen estar hechas de ladrillo o piedra. Los materiales utilizados en la construcción de las mezquitas varían según la región y la época. Los materiales tradicionales utilizados en la construcción de las mezquitas incluye el ladrillo, que es un material común utilizado en la construcción de las mezquitas. El ladrillo es un material duradero y resistente que se puede encontrar en muchas regiones del mundo. La piedra es otro material común utilizado en la construcción de las mezquitas. La piedra es un material duradero y resistente que también se puede encontrar en muchas regiones del mundo. La madera se utiliza a veces en la construcción de las mezquitas, especialmente en las regiones donde la piedra es escasa. La madera es un material fuerte y duradero que también se puede encontrar en muchas regiones del mundo. Catedrales góticas, estructuras emblemáticas como la Catedral de Notre Dame en París, con arcos apuntados, vidrieras y altas agujas. Las catedrales góticas se construyeron siguiendo una serie de principios básicos que se basaban en los avances tecnológicos y arquitectónicos de la época. Se incluye la bóveda de crucería, que es una estructura abovedada que se utiliza para cubrir las naves de las catedrales góticas. La bóveda de crucería es más fuerte y duradera que las bóvedas anteriores, lo que permite que las catedrales góticas sean más altas y ligeras. El arco apuntado es un tipo de arco que se utiliza para soportar la bóveda de crucería. El arco apuntado es más fuerte y eficiente que los arcos anteriores, lo que permite que las catedrales góticas sean más altas y ligeras. Los arbotantes son estructuras arqueadas que se utilizan para soportar el peso de las bóvedas de crucería. Los arbotantes permiten que las paredes de las catedrales góticas sean más delgadas y ligeras, lo que permite que las ventanas sean más grandes. Los materiales utilizados en la construcción de las catedrales góticas variaron según la región y la época. Los materiales tradicionales utilizados en la construcción de las catedrales góticas incluye la piedra caliza, que era el material principal utilizado para construir las catedrales góticas. La piedra caliza es una piedra natural que es muy duradera y resistente. La madera se utilizaba a veces en la construcción de las catedrales góticas, especialmente en las regiones donde la piedra era escasa. La madera era un material fuerte y duradero que también se podía encontrar en muchas regiones del mundo. El vidrio se utilizaba para construir las vidrieras de las catedrales góticas. Las vidrieras son paneles de vidrio coloreado que se utilizaron
para decorar las ventanas de las iglesias. El metal se utilizaba para construir las puertas, las cerraduras y otros elementos decorativos de las catedrales góticas. Pagodas budistas, torres de varios pisos como la pagoda Wedagón en Myanmar, con su diseño ornamental y espiritual. Las pagodas budistas se construyeron siguiendo una serie de principios básicos que se basaban en las creencias budistas. Se incluye el simbolismo de la pagoda. La pagoda es un símbolo del budismo. Los diferentes elementos de la pagoda tienen significados simbólicos. Por ejemplo, la altura de la pagoda representa el camino hacia la iluminación. La orientación de la pagoda. La pagoda se orienta hacia el este, que es la dirección del amanecer y el símbolo del renacimiento. La ubicación de la pagoda. La pagoda se construye en un lugar elevado que representa la elevación espiritual. Los materiales utilizados en la construcción de las pagodas budistas variaron según la región y la época. Los materiales tradicionales utilizados en la construcción de las pagodas budistas incluye el ladrillo, que era el material principal utilizado para construir las pagodas budistas. El ladrillo es un material duradero y resistente que se puede encontrar en muchas regiones del mundo. La piedra era otro material común utilizado en la construcción de las pagodas budistas. La piedra es un material duradero y resistente que también se puede encontrar en muchas regiones del mundo. La madera se utiliza a veces en la construcción de las pagodas budistas, especialmente en las regiones donde la piedra es escasa. La madera es un material fuerte y duradero que también se puede encontrar en muchas regiones del mundo. Iglesias renacentistas, como la Basílica de San Pedro en el Vaticano, con sus fachadas y cúpulas ornamentadas, representativas del Alto Renacimiento. Las iglesias renacentistas se construyeron siguiendo una serie de principios básicos que se basaban en la recuperación de la arquitectura clásica. Se incluye el uso de los órdenes clásicos, que son tres tipos de columnas que se utilizaban en la arquitectura griega y romana. Los órdenes clásicos se utilizan para crear una sensación de orden y armonía. La proporción. Las iglesias renacentistas se construyen de acuerdo con las proporciones matemáticas. Esto crea una sensación de equilibrio y belleza. La simetría. Las iglesias renacentistas suelen ser simétricas, lo que crea una sensación de equilibrio y armonía. Los materiales utilizados en la construcción de las iglesias renacentistas variaron según la región y la época. Los materiales tradicionales utilizados en la construcción de las iglesias renacentistas incluye el ladrillo, que era el material principal utilizado para construir las iglesias renacentistas. El ladrillo es un material duradero y resistente que se puede encontrar en muchas regiones del mundo. La piedra era otro material común utilizado en la construcción de las iglesias renacentistas. La piedra es un material duradero y resistente que también se puede encontrar en muchas regiones del mundo. La madera se utiliza a veces en la construcción de las iglesias renacentistas, especialmente en las regiones donde la piedra es escasa. La madera es un material fuerte y duradero que también se puede encontrar en muchas regiones del mundo. Aquí en esta diapositiva podemos ver las referencias bibliográficas de las imágenes que fueron tomadas en el transcurso de la historia. Y aquí en esta diapositiva podemos ver la continuidad de las referencias bibliográficas de las imágenes que fueron tomadas de los 10 objetos más representativos del arte. Muchas gracias y espero que les haya gustado este video.